¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos al segundo episodio de su programa favorito, La Liga del Terror. En esta ocasión tenemos de invitada a Saraí Martínez. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando ansiosa. La verdad, hoy tenemos varias notas preparadas. Entonces, te las voy a contar, puedes ir opinando, puedes ir platicando. Por si no saben cuál es la dinámica del programa, vamos a ir platicando de lo que son varias notas, del ámbito criminal, notas curiosas, anécdotas, historias que transcurrieron durante la semana. Para empezar, quiero retomar un tema que vimos la semana pasada, en el episodio anterior, que la verdad vi que les gustó mucho, ¿sí? Hablamos sobre el Chacal. El Chacal fue un asesino serial que estuvo cometiendo varios crímenes durante el año 2012, como vieron en la información que les compartimos en el episodio anterior. Hubo varios comentarios sobre testimonios, personas que estudiaron con él, personas que convivieron también con él, que igual les vamos a compartir a continuación. Para empezar, cabe recordar que el detenido fue originalmente acusado de privar de la vida a una joven de 17 años. Esto sucedió el 29 de diciembre del 2004. Este fue el primer crimen que cometió. Pero lo malo o lo que sucedió es que hubo una mala integración del expediente y por lo tanto el asesino salió libre. ¿Para qué? Para asesinar a 4 mujeres más, nada más. Tristemente fue lo que sucedió, no integraron bien lo que fue su expediente y pues va para afuera, ¿no? Pasaron los años y sucedió lo que comentamos en el episodio anterior. Asesinó a 4 personas más o 4 mujeres más. Entonces esto da un total de 5 asesinatos a cuenta del Chacal, o al menos 5 conocidos, o 5 que conocimos. Los que salieron a la luz, exactamente. Ya si sucedieron otras cosas, pues no sabemos. No hay más evidencia de que haya cometido o no confesó más crímenes, porque de hecho, como comentamos, él confesó los delitos que hizo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que lo relacionaron con el homicidio que ocurrió por el Cebeta? Pues resulta que el día que sucedió eso, que encontraron el cuerpo, también encontraron huellas de las llantas de un camión pesado. Okay. Sí, o sea, quedó como que había banqueteado. Entonces banqueteó y quedó ahí el rastro. Por eso se dieron cuenta. Entonces cuando lo detienen, revisan el expediente y se dan cuenta que él trabajaba para esas fechas manejando como conductor de un camión Bahía. Okay. ¿Sí? Que de hecho igual me estuvieron comentando que no era Bahía, pero al menos la investigación que hay, los periódicos y todo eso, dice que era un camión Bahía, de la empresa Bahía. Él trabajaba en Bahía y de hecho corresponde con lo que él declaró a su jefe, porque pues obviamente al suceder ese accidente, él redactó o le notificó a sus jefes que tuvo ese problema en la carretera. De hecho, al cotejar la llanta que sufrió el desperfecto con las huellas encontradas, coincidieron, exactamente, estas huellas coincidieron al punto de que pues se dieron cuenta de que Jorge Rosales Piña era el autor material de ese crimen. O sea, coincidió todo. Sí, las evidencias. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta de que él había cometido los 3 asesinatos anteriores a este? Se dieron cuenta debido a que él rentó la casa en la que vivía de la colonia Solidaridad y dejó los cuerpos, los 3 cuerpos en la fosa. Entonces, pues obviamente el olor pues se sentía, ¿sí? O sea, la casa la rentaba él. La rentó, ajá, se después, fue ajá. Y dejó ahí a sus... Exactamente. O sea, él la rentó la casa, se fue y pues el inquilino llevaba ahí 5 días y empezó a sentir pues un olor pues no muy grato. Putrefacto. Ajá, putrefacto, así medio feo. Y pues él se lo declaró a la policía. Okay. ¿Sí? Entonces este cuate dio la información de quién le rentaba la casa, quién vivía antes y todo eso. Lo fueron a localizar y él vivía en Forjadores, vivía con sus papás, estaba viviendo con sus papás. Entonces la movilización se pasó para la colonia de Forjadores, lo encontraron, ¿sí? Este cuate, al ver que la policía lo andaba buscando, se puso agresivo, se metió a la casa de sus papás y empezó a amenazar a la policía. Ahí fue cuando se dieron cuenta de, pues, ¿qué onda? Se supone que no tienes nada que ocultar, ¿por qué me estás amenazando? Claro, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme, Okay. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a amenazar a la policía. Entonces, la policía se puso a la defensiva y él también. ¿Qué pasó entonces? Para intentar, en sus ideas, en su mente, dijo, voy a amenazar a la policía para que no me atrapen. Un plan medio tonto, porque ahorita te voy a contar por qué tonto.
¿sí? Ok. Ahora agarra y empezó a decir que iba a explotar su tanque de gas. Empezó a amenazar con que iba a explotar su tanque de gas si lo atrapaban, Ujú. ¿no? Entonces este cuate agarra y empezó a amenazar y todo el pedo. Entonces la policía quiso meterse. ¿Y qué pasa? Pues sí lo explotó. Sí, Sí lo, explotó. sí, Ok. lo explotó, o sea, Bien. lo explotó y queriendo aprovechar el desmadre de la explosión del tanque de gas, pues quiso huir. Huir. Ajá. Pero pues, no pudo, o sea, no pudo contra toda la policía que lo andaba buscando. Oye, pero sí estuvo muy fuerte la explosión. O sea, Pues no sí sé. estuvo medio ¿Sí? fuertecita, ajá, Ok. pero pues no, porque la gente quedó aturdida, pero pues aún así. Ah, Sí, ok. bueno, al menos eso dicen las notas, Bien. que quiso aprovechar el aturdimiento Ujú. para intentar Huir, escapar, escaparse. escapar, Ujú. exactamente, ¿sí? Entonces lo atrapan y una vez que ya lo atraparon, pues no le quedó de otra más que confesar. Bueno, se defendió entonces. Ujú. Sí, intentó escapar, Sí. no lo logró, ya que lo atraparon, quiso confesar. O sea, confesó, realmente no puso mucha resistencia. Una vez que lo tenían agarrado, dijo, Ya no, pues lo ya, tenían, ya. ya ni modo. O sea, Ujú. agarró y dijo, no, pues yo hice esto a estas dos personas. Pasó un día, agarró y declaró, no, pues no eran dos, hay una persona más. Va a la policía, revisan más abajo de la fosa, encuentran un tercer cuerpo. De ahí viene lo que te comenté, que se dan cuenta de que este cuate trabajaba en los autobuses Bahía y coincidía la declaración que habían dado en el inicio. Ah, ok, le preguntan, no, sí, sí fui yo. Va, Con el primero. con el primero que ocurrió un año, bueno, unos meses antes, fue en agosto del 2011, Ok. ¿sí? Y los otros fueron iniciando el 2012, ¿sí? Bien. Entonces ahí son 4, más el primero que se comentó que ocurrió en el 2004, que lo dejaron libre para hacer un total de 5 crímenes. Ok. Eso en cuanto a los crímenes y cómo lo detuvieron. Y yo leía en los comentarios de Face que la persona que encontraron en el Cebeta que no estaba muerta. ¿Es real? Pues las fotos dicen que sí estaba muerto. Ok, bien. Porque de hecho ya saben que hay periódicos que son Sí, amarillistas. claro. Ujú. Entonces en un periódico está la foto Ok, bien. de la persona. Ujú. Entonces sí fueron 5 en total. Ok. ¿Sí? Entonces sí fueron 5 personas que se llevó este cuate. O que asesinó. Sí fueron 5 personas las que asesinó el chacal. Entonces él ya tenía, por así decirlo, una carpeta de investigación al inicio, ¿no? Nada más se agregan estas pruebas y es que le dan su Exactamente. sentencia. En los comentarios igual mencionaron que hizo la reconstrucción de los hechos. También eso hicieron, o sea, ya que estaba Ya tenían detenido, todo. Ujú. ajá, él pues ya te digo, él como que declaró al final. Lo que Ok. pasó, fue capaz de ir al lugar, dijo, yo hice esto aquí, hice esto acá, me llevé, luego se lo llevaron al Cebeta, también dijo lo que hizo, a todas las ahorcó. ¿Sí? Ah, a todas las otras. Sí, las ahorcó. Excelente. Ahora vamos a pasar a los comentarios de la gente. ¿Sí? Bien. Que nos mandaron, la mayoría son anónimos porque pues no se quisieron arriesgar a que No, tal vez solo pues no se sentían cómodos tal vez, Ajá, de exactamente. que la gente supiera quién era. Correcto. Vamos al primer comentario. Cito. Te comento, amigo, ese piña trabajaba en el capirote. Él es el que dejaba pasar a la gente. Entonces él checaba todo el movimiento de allá, todas las salidas de las muchachas y todo eso. Ok. ¿Sí? Entonces desde ahí Él él ya veía. veía todo Ujú. cómo estaba la jugada, porque él era el garrotero en este restaurante. Sí, claro, El o sea, él capirote. estaba analizando, viendo qué onda y todo ese rollo. Sí, de hecho él hacía eso cuando fue capturado. Sí, él era el garrotero de ahí de este bar o restaurante, Ok. del capirote. Antes fue taxista también y estuvo en los Camiones Bahía. Entonces siempre estuvo trabajando en lugares donde pues había mucha gente. Claro. ¿Sí? Donde podía estar observando, ver los movimientos, qué hacían. Ok. Exactamente, como que siempre siempre estuvo en presencia de mucha gente. También Sí. es para que nos demos cuenta que la neta a veces no sabemos qué onda con la gente. Podemos ver a X persona, X o Y,
y no imaginamos todos los problemas o todo lo que traen dentro, todo lo que traen imaginan, piensan, por qué te observan, qué quieren. Exactamente, o sea, sí hay que tener también mucho cuidado con eso. ¿Sí? Ahora les va otro comentario que está un poquito largo. Dice, el famoso Piña era una persona que estudió en la técnica 2. Fue amigo mío y de muchos de mis compañeros. Él era muy tímido en su adolescencia, tanto que por su inocencia sufría de bullying y desprecio de muchas muchachitas de la escuela. No lo bajaban del pendejo de la escuela. Con el paso del tiempo empezó a ser rebelde y se unió a un grupo vandálico, la banda de Soli y de Forja, de colonias ya conocidas. En su carrera de vandalismo lesionó a algunos vecinos vándalos que vivían en otras colonias cercanas. También sabía que vivía en la colonia Polígono 2. Al parecer tenía un padrastro en casa y había muchos problemas constantes. Efectivamente traía muchos problemas emocionales, que obviamente tenían que ser tratados con urgencia por un profesional. Después de varios años me enteré de los asesinatos que había cometido y no podía creer que esa persona tan tímida y con una mirada de miedo pudiera llegar a tanto. Pero la consecuencia de todo esto, pues ya la saben. ¿Sí? Todos los abusos, todos los problemas que el Chacal tuvo, pues lo llevaron a cometer estos. Que no es que se justifique lo que hace, ¿no? Uh-huh. Pero sí es importante detectar esas cosas. Por eso no sean malos con sus compañeros niños. Sí, sean buenos, traten de ser buenos. Entiendan a veces que no todos tenemos los mismos privilegios, no sabemos los problemas que tienen. Que vienen arrastrando otras personas. Y en vez de ayudarlos, haciéndoles bullying y eso nada más, hacemos que se sigan hundiendo en sus cosas y no sabemos cómo acaban después. Bueno, a continuación vamos a leer un testimonio que la verdad nos dejó un poquito sacados de onda. Se lo voy a pasar a Sarita para que lo lea, ¿sí? Es anónimo el testimonio. Este también es un anónimo, como dijo Mario. Entonces dice: el señor Piña se metió a mi casa hasta la cocina estando yo sola y se hizo pasar por amigo de mi mamá. Cuando yo le cuestioné que conozco las amistades de mi mamá y que jamás se meterían, llegó una tía y él le dio la misma versión que me dijo a mí, pero la diferencia es que a ella le dijo que era amigo de mi papá. Mi tía me dijo que le ofreciera agua y después de un rato que prácticamente le sacó información a mi tía, se fue. Yo era una niña, tenía como 13 o 14 años aproximadamente, así que no le tomé importancia. El fin de semana mi mamá y yo nos fuimos de viaje y regresamos hasta el lunes de madrugada. Cuando amaneció, como a las 7 de la mañana, mi mamá fue al baño. Cabe recalcar que en mi patio había una reja que solo empujando se abría, igual que el baño. Estaba hasta atrás y la puerta de mi cuarto daba enfrente. El caso es que mi mamá fue al baño y cuando regresó solo dejó cerrada la puerta, pero sin seguro. Cuando en un momento escucho que mi mamá está alegando con un señor y yo me asomé por la ventana. Y veo y escucho que es el mismo señor que ya había entrado a la casa anteriormente. Le decía a mi mamá que era amigo de mi papá y que si le podía dejar encargado un ventilador y una tele porque se iba a quitar de donde rentaba, que no desconfiara, que se llevaba muy bien con mi papá y que sabía el nombre de ella y de sus 2 hijos. Al final de todo mi mamá lo regañó, le dijo que se fuera. Para eso ya la estaba esperando ella la estaba esperando y le comenté lo sucedido. Y obvio me regañó por no haberle dicho antes a ella. O sea, le comentó que ya había ido a su casa anteriormente. Le comentó que se había metido este sujeto a su casa. Exactamente. Y bueno, dice, en la tarde la vecina de al lado le preguntó si conocía al señor y mi mamá le dijo que no y le contó lo sucedido. Y la señora le dijo que desde que nos fuimos de viaje, el tipo se sentaba enfrente de mi casa a verla nada más y preguntaba a esa señora por nosotras, a lo cual ella le decía que no sabía cuándo regresaríamos y él le decía que tenía las llaves de la casa, pero que le daba pena entrar porque no estábamos. Ya después, como a la semana, nos enteramos que habían encontrado a unas muchachas muertas. Y luego en el periódico vimos que era el mismo güey,
o el mismo señor que estuvo en la casa. En fin, esta historia que subieron me regresó a ese momento. Tal vez fue la imprudencia de mi tía al hablar de más y contarle que yo siempre estaba sola, pero no me imagino qué hubiera pasado si no hubiera llegado. Eso sucedió a unas calles de la mía. Yo vivo en Soli. Okay. Ella también es de la colonia y sí, pues... de aquí de la colonia. Entonces eso da a entender que pues el vato andaba... viendo, caminando por la colonia, veía, estaba observando, que es lo mismo que podría estar si haciendo en un taxi, como chofer de un camión, de garrotero, pues nada más está observando, viendo en qué momento podía acercarse a la gente para hacer sus maldades, exactamente. Te regreso el iPad. Así es. Sí, pues ese fue el testimonio de... Pero esto es para que vean que eso no solo ocurre ahorita, ha ocurrido desde hace mucho tiempo y siempre hay que tener mucho cuidado a quién le cuentan, con quién hablan, lo que hablan. Entonces, no es un hecho que aislado, o sea, sí, eso ya pasaba. Lo que sucedía es que antes no había la difusión como lo hay en este momento con las redes sociales y todo eso. Sí, antes los casos no se podían conocer tanto como ahorita. Ahorita, pues cualquiera puede subir un comentario, puede hacer una historia, puede comentar lo que le está pasando. Antes no se escuchaban tanto estos casos. Sí, pero también hay que ser responsables con la información. O sea, hay gente que sube cosas que no son ciertas y hay cosas que sí son verídicas. Entonces, el internet, las redes sociales nos sirven para muchas cosas, pero también hay que saber utilizarlas. Sí, y en dado caso, recomendación para los papás, mamás, etcétera, pues siempre traten de tener comunicación con sus hijos. Porque pues en este caso, la chica nunca le dijo a su mamá que una persona se metió a su casa. Uh-huh. Oye, es cierto. Hay que comentarlo, hay que decirlo, hay que comentarle hay que tener confianza con los hijos para evitar a veces estas tragedias. ¿Sí? Sí. Porque imagínense que no hubiera estado el día que estuvo la mamá, no hubiera estado, pues ¿quién quita y no también hubiera cometido, le hubiera hecho algo a ella, que pues era una niña para esa fecha. Así es. Y una vez más, no sean malos con sus compañeros. Ay, sí. Exactamente. Pues bueno, por eso cerramos entonces el tema del chacal. Del chacal. Un asesino serial en Chetumal. A lo mejor ya hay muchos, pero pues nuestra tecnología en la policía no nos da para conocerlos. Sí, realmente no sabemos si realmente ha habido más. Sí. O sea, no tienen tanta experiencia, no solo en Chetumal, en México, tratando con asesinos seriales. No como en Estados Unidos, que pues tienen los detectives, tienen todo eso. No creo que sea la experiencia, creo que es la flojera de trabajar. Bueno, no, o sea... No investigan realmente como debería de normalmente, ser, puro carpetazo y listo, vámonos. Como lo de la chica esta de Devani, uh-huh, que encontraron muchos cuerpos cuando la estaban buscando a ella, encontraron muchos cuerpos alrededor del motel. ¿Y quién no te dice que fue la misma persona que ya sabía dónde tirar a una, iba y dejaba otra y así? Entonces, pero pues no, nunca lo vamos a saber porque no pues, es algo... Tristemente no es algo que haya causado relevancia y que ellos se vayan a tomar la tarea de investigar. Porque a veces pasa que por la misma presión de la sociedad es que investigan, si luego la sociedad no... Ay, desafortunadamente así es. Ahorita que redes sociales es por pura presión social que hacen las cosas. Exacto. Si no, a lo mejor si no hubiera habido, no se hubiera vuelto tan mediático el caso de esta chica en Monterrey, pues lo hubieran dejado, no hubiera buscado Y no solo eso, ahorita es lo de la chica en Monterrey y otras personas en Monterrey quisieron aprovechar para dar a conocer los casos de sus familiares, ¿sí? Y no lograron posicionarlos como el de esta como chica el de Devani, exactamente. Y no les han hecho justicia todavía. No, y pues realmente sí está complicada la situación, no solo en Monterrey, en todo México. En todos lados y vamos a seguir investigando, vamos a seguir trayéndoles casos como este
pues para que ustedes conozcan, estén prevenidos, sepan qué hacer en estos casos y sobre todo pues estar cuidándonos los unos a los otros. Así es. ¿Sí? Cuídense, chicas y chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con otro tema que nos pidieron algunas 2-3 personitas en el inbox de la página. Estuvieron solicitando el tema de una persona que encontraron su cuerpo decapitado en Cocoyol. Si no saben dónde está Cocoyol, Cocoyol está... Búsquenlo en Google Maps. Búsquenlo en Google Maps. Está a 5 o 10 minutitos adelante del ingenio azucarero. ¿Cómo se me fue el nombre del ingenio? Del poblado. El poblado, Javier el poblado Gómez. Javier Rojo Gómez, donde está Ocum, entran como camino a la Unión. Para los que no sepan, porque quién sabe, hay luego gente que no sabe dónde están las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? En el 2006 encontraron, un campesino encontró el cuerpo, un cuerpo decapitado en su parcela. Entonces, fue una noticia que la verdad igual sacó mucho de onda a la población de Chetumal. Claro. Sí, porque realmente... Y de los poblados Y de allá, los ¿no? poblados, Claro. o sea, fue algo que sí, la neta, sí sacó de onda. Yo sí recuerdo esta noticia cuando estaba chavo. Fue una noticia que, pues, que sí conmocionó porque mucha gente pensaba que era el cuerpo era por algún ritual satánico o algo así que habían hecho, porque para esa fecha estaban de moda No, claro. esas cosas. O al menos esa información se puso Sí, de mucho hecho, moda. ¿cómo se llama? Para ese tiempo igual se decía que las brujas, que esto, que lo otro. Y, ay, no, llegó una bruja a la casa de no sé quién y la vieron pasar y por la parcela de no sé quién. Y pues sí, o sea, tiene sentido que ellos relacionen. Bueno, mucha gente que cree en esas cosas relacionen. Y más si la encuentran ahí decapitada. Entonces claro. sí, mucha gente tenía miedo hasta de pasar por ahí, yo incluido, o sea, pasábamos así como que con miedo, porque yo viajaba mucho para esa zona. Pero bueno, te cuento la historia, te cuento la noticia de qué fue lo que sucedió con este caso, con el caso de Adriana. Todo con mucho respeto. Sí, todo con mucho respeto, obviamente. Pues les cuento, el 18 de marzo del 2006, una joven estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal, de nombre Adriana M., salió de su vivienda para acudir a una discoteca en el centro de la ciudad. Aquí Sí. en Chetumal. Una discoteca pues que todo el mundo conoce, en el centro. Ahorita está frente a una gasolinera, Ok, bien, ya. ¿sí? Etcétera. Entonces esta chica Adriana va con su novio, con un amigo del novio. Salen, se divierten. ¿Qué es lo que pasa? Bebieron. Salen, beben, obviamente van, echan fiesta, como tú lo quieras llamar, se divierten, pero al día siguiente ya no regresa Adriana a su casa. Ok. ¿Sí? Entonces Adriana ya no regresa, se levanta la investigación, se hace la investigación, se empieza a realizar la investigación y el caso es que no apareció. Bien. Pasan los días, estuvieron buscándola, no aparece. A los 2 días, ¿qué pasa? Se suicida el novio de Adriana. Ok. Entonces se quedan así de, oye, ¿Qué onda? si no hizo nada malo, ¿por qué te suicidas? O sea, se tiró del segundo piso de su casa. Entonces agarra, se tira y pues se muere este cuate. Al día siguiente es que el campesino se encuentra el cuerpo decapitado de Adriana. Su familia la reconoce por la ropa que traía llevaba. puesta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues no fue cuando conmocionó a toda la gente de Chetumal. ¿Y a quién atrapan? Pues las únicas personas que estuvieron con Adriana o los que vieron irse con Adriana era el novio y un amigo del novio. Entonces que la gente pensaba que era el novio, o al menos eso era pues la principal sospecha, porque pues obviamente se fue con él, ¿sí? Pero pues el novio al ya no estar vivo, pues se fueron contra El amigo. Revisaron el vehículo y encontraron lo que fue rastros hemáticos, o mejor dicho, rastros de sangre. De sangre. ¿Sí? Entonces, pues eso pues puso las alarmas o las alertas de que, pues oye, le hicieron algo en el coche. Claro. ¿Sí? Y pues la fueron a dejar tirada allá. Entonces se fueron contra el amigo del novio. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Lo dejaron en libertad por falta de pruebas. Entonces este sujeto pues anda en libertad. Lo dejaron en libertad y ahorita anda libre. ¿Sí?
Entonces, no, por falta de pruebas. no confesó nada. No, él no nada. confesó nada, pasó el tiempo y lo dejaron en libertad por falta de pruebas. ¿Sí? Ok. Terminando con este caso, Hasta ahorita sigue entonces así, ¿no? Pues sigue no abierto tuvieron el justicia, expediente. por así Sí, decirlo. no hubo justicia, Ujú. no se encontró el responsable, para nada. Entonces, ¿En qué año fue eso? Esto fue en el año 2006, ¿sí? Desde el 2009 no se ha realizado ninguna investigación ni nada, o sea, te digo, ya el expediente quedó abierto, ya no se ha seguido moviendo para buscar quién fue el culpable. Y sabes, lo peor del caso es que nunca apareció la cabeza De la muchacha. ¿Sí? Entonces, los padres, hay videos donde se ve que los padres pues piden nada más que se les entregue pues lo que resta de su hija. Sí, claro. Sí, para poderles darle sepultura. Y pues ellos ya estén tranquilos porque traen ese pendiente pues de que nunca pudieron enterrar pues a su hija. Cerrando con este caso, en diciembre del 2018, en el Boulevard Bahía, ahí cerquita de la Avenida Universidad, apareció una cabeza, un cráneo, no una cabeza, apareció un cráneo. Solamente apareció el cráneo, entonces eso hizo recordar este caso. Okay. Y mucha gente empezó a decir especular, o a comentar, ¿no? especular de que era la cabeza de esta chica. Okay. Pero pues hicieron pruebas y nunca se pudo comprobar. decir con certeza o comprobar que era pues la el extremidad cráneo que faltaba de Adriana. Sí. Qué triste. Y pues hasta la fecha está este caso abierto y sin encontrar al culpable. Sí. Qué triste para los padres. No, pues obviamente es feo porque pues tú sales a divertirte y pues ya, como dicen, ya no sabes si vas a regresar en ocasiones. Y pues esta muchacha yo creo que le tenía confianza a su novio. Y pues ni siquiera sabemos si qué pasó, ni si llegaron a discutir, si tenían algún problema o algo, porque pues el muchacho se prefirió suicidarse. Agarró y se tiró y pues nunca supimos realmente qué pasó. Nunca supimos qué pasó. Y el amigo no coopera. Sí, no. Obviamente vio por salvarse, ¿no? Claro. Por falta de pruebas él quedó libre. Pues bueno. Tengan cuidado, no confíen ni en sus novios. No confíen en nadie. Ni en su propia sombra. Pero bueno. Perfecto, vamos a las notas cortas que hubo esta semana. Para empezar. No sé si viste en las noticias que hubo un caso que igual sacó de onda mucho a la gente. Este caso ocurrió en Novec, unos 10 minutitos antes. Novec, perdón. Unos 10 minutos antes de llegar a Felipe Carrillo Puerto. Es una comunidad, ¿sí? Te explico qué pasó y ahorita me das tu opinión. Resulta que hubo una persona, un muchacho, del cual falleció su mamá, su madre, ¿sí? Pasa, la entierran, todo normal. La enterraron. Y a los días resulta que él tuvo se maneja la versión de que él tuvo como una visión o como que escuchó que su mamá en un sueño, en alguna visión, le habló para decirle que no estaba muerta. Que oye, no, pues sácame. Realmente decían que quería la señora que la sacaran a pasear, que estaba encerrada, que no estaba muerta. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que pues este cuate, de tanto que lo escuchaba, pues fue a la tumba de su mamá. Y no se le ocurrió otra idea más que desenterrarla. Agarró, la desenterró, abrió el ataúd y se la llevó. Entonces se la lleva, la pone en su triciclo y se pone a darle vueltas. A dar el rol. Y se va a dar el rol, se va a dar la vuelta con su mamá y la señora ahí en el triciclo. Bueno, el cuerpo de su mamá en el triciclo. Qué impactante. Y él andaba ahí paseando, andaba dando vueltas por la comunidad, lo cual pues sí saca de onda a la gente. Claro. Fíjate que tú vas tranquilamente caminando y pues ves a un güey ahí con un triciclo y con un cadáver ahí paseando. Afortunadamente el cadáver pues no estaba pues tan descompuesto, o sea, todavía se veía, se conservaba porque no tenía mucho tiempo.
Pero sí, imagínate que ver algo así sí debe de ser medio traumatizante. Y fíjate que es lo más cañón, bueno. Ajá, sí, podría ser que fue temprano, fue a las 8 de la noche. Entonces todavía había movimiento, por más que sea una comunidad, pues sí hay bastante movimiento todavía a las 8 de la noche. La gente anda pues en la calle todavía. Entonces sí está medio tétrica esa imagen. Pues sí, no es algo que esperes todos los días, no es algo que creas que vaya a suceder, pero pues ¿qué estará pasando en la cabeza de ese muchacho para que, o sea, para tomarse eso así tan en serio, ir y ¿cómo se llama? Realizar esta acción. Exacto, yo creo que hay que ponerle atención a eso y su familia, ver qué pasó ahí, por qué se le metió esa idea, por qué él creía que sí escuchaba a su mamá, o quién sabe. Uh-huh. No sé, a lo mejor sí le habló. Sí. Ok, vamos a hablar. Pues ahora, ¿qué dice el Código Penal de este caso? O sea, porque sí está legislado, okay, o sea, ¿qué pasa, no? Sí, porque exhumó un cuerpo. Exhumó un cuerpo, exactamente. Según el artículo 177, se debe imponer o se impondrá prisión de 6 meses a 3 años a las personas que destruyan, mutilen, oculten, sepulten, exhumen o hagan uso de un cadáver o restos humanos. Al que ilegítimamente sustraiga o esparza las cenizas de un cadáver o restos humanos o viole el lugar donde estos se encuentran. Claro, es igual. Y la misma pena o en su caso la medida de tratamiento correspondiente se impondrá al que profane un cadáver con actos de necrofilia. Uh-huh. Entonces, pues él incurre en el punto 1 de comenta, porque pues exhumó y pues anduvo pues paseando el cadáver. Entonces, pues hay que ver, este caso apenas sucedió hace unos días, entonces está la carpeta de investigación, pues a ver qué pasa, a ver si le hacen algo al hijo, pero pues estamos en espera de. Yo creo que más lo mejor sería hacerle una evaluación psicológica y ya en base a eso ahora sí decidir cómo llevar el caso, ¿no? O sea, uh-huh. Sí, exactamente. No es como que lo haya profanado o como que lo haya mutilado, o sea, su mamá le decía que la sacara a pasear y él a eso fue. Y le hizo caso, un hijo obediente. Sí. Sí, él sí se lo tomó a pecho. Sí. Era obediente. Era muy obediente. Uh-huh. Perfecto. Pasamos a la siguiente nota, esta te la voy a leer porque sí está un poquito larga y a ver tú me vas a decir qué onda, okay. ¿Cómo la ves? Muy bien. Una joven viuda en Estados Unidos está tan inconsolable que se come las cenizas de su marido muerto. Ok. Esto de forma muy puntual, como si fueran un manjar esotérico. ¿Sí? Ok, bien. Ahí te va la historia de Tennessee Cassie, una mujer de 26 años que está horrorizando al mundo. Y lo hace después de que la mujer apareciera en el programa de TLC Mis extrañas aficiones o mis vicios extraños o adicciones, yo creo. Y admitiera sin tapujos que se comía las cenizas de su marido muerto al menos 5 veces al día. Se le van a acabar muy rápido. Yo supongo que hacía un licuado, un chocomil o quién sabe, o sea, según la nota nos vamos a enterar cómo se las comía. Uh-huh. Ella perdió a su marido en el 2011 de asma, ¿sí? Entonces su esposo pues murió de asma. Casi lo había conocido 2 años antes y fue amor a primera vista. Un amor tan grande que se convirtió en manía, hasta convertirse en un fenómeno clínico. Una especie de necrofagia emocional. Necrofagia, o sea, cuando ella se lo está comiendo. Ajá. Ah, ok, bien. Lo conoció, se enamoró y... tanto que al final se enamoró tanto. Cuando él se murió, se lo comía. Se lo comía, okay, exactamente. Bien. Necrofagia. De hecho, necrofagia, ajá. De hecho, antes solo llevaba las cenizas con ella. Ah, mira. A todos lados se llevaba las cenizas. Pero de repente, pues, empezó a decir, no, pues, ¿qué sabe, no? No sé. Le empezó a antojar. Lo quería adentro. Lo quería adentro. Y pues sí, al final estuvo adentro. ¿Cuenta como necrofilia? Sí. Pues, ¿quién sabe? No, es necrofagia, ya lo dijiste. Perdón, ¿ok?
Casi empezó a llevar las cenizas de su marido como consuelo tras su muerte y explicó, cito: llevo a mi marido a todas partes, al supermercado, a las tiendas, al cine, a comer afuera, donde quiera que vaya, va él. Okay. Creo que eso hubiera estado mejor. Pues sí. Y ya después comérselo se le van a acabar. Pues ahorita veremos qué pasa. Continuó: cada vez que voy al supermercado compro la comida que a él le gusta. Cuando cocino, cojo la comida que le gusta. No me la como, pero la cocino para él. Uh-huh. Luego explicó: algunos se ríen, creen que estoy jugando, pero lo digo en serio, es mi marido. Luego esa manía por el confort se convirtió en adicción, hasta el punto de desbordar el horror. Casi se comió medio kilo de las cenizas de su marido. ¿Cuánto pesamos ya cuando nos queman? Digo, si te creman. Pesan como 2 kilos las cenizas, yo creo, algo así recuerdo que investigué. Producción, a ver, vamos a investigarlo rápidamente en Google y ahorita nos das el dato. Pero obviamente el peso va a depender pues, de la cantidad o del tamaño de la persona. San Google nos dice que lo habitual de una persona cremada es, el peso habitual de una persona cremada es de 2 kilos. Uh-huh. Sí, algo así recordaba que eran como 2 kilos. Sí, entonces pesan aproximadamente mucho, 2 ¿no? kilos. No sabía. Pues, más o menos, depende yo creo que del peso y de todo eso. Entonces, lo normal ya aprendieron que cuando creman a alguien son 2 kilos. 3 promedio. kilos, yo. ¿Sí? Entonces, casi se ha comido casi medio kilo de las cenizas de su marido. Le queda 1,5 kilos. Le queda kilo y medio. Uh-huh. Y eso le hace sentir bastante culpable. Sí. Casi dice: cuando abro la urna siento una sensación de felicidad. Es como una descarga de adrenalina para mí. Es su droga. Luego, unos minutos después, me siento fatal por haberlo hecho. Es su droga. Sí, le da la culpa. Quiero dejarlo, ya lo perdí una vez. Y esta vez será culpa mía si lo vuelvo a perder. Sí. Concluyó, no sin antes explicar que su inusual dieta y su profundo malestar le han hecho perder 19 kilos. No inventes. Chavos, ya saben, si quieren bajar de peso, Mario, te voy a cremar. cremen a su pareja. No digas eso. Cremen a su pareja y cómansela. Van a perder 19 kilos. No, pero sí, o sea, imagínense, o sea, ya bajó 19 kilos el estrés, el estarse comiendo cenizas. No manches. O sea, no manches, está... Uy, y qué nefasto comerte a tu pareja, o sea, las cenizas de tu pareja. Y cuando vas al baño los sacas todo ahí en excremento que se va, quién sabe a dónde. ¿No vuelves a meter a la urna? No, eso no. Casi te deseo toda la suerte para que dejes de comer. El apoyo va desde aquí, para ti casi. Ok, vamos a la última nota del día de hoy. Vecinos de Tultitlán denunciaron a 2 personas que tenían un criadero de perros para vender tacos de perro, de suaperro. Completamente normal. Completamente normal. Ay. No lo normalicen. No normalicemos comer tacos de perro. De acuerdo con los habitantes de la colonia Mariano Escobedo, las altas temperaturas de los últimos días hicieron que un olor fétido que salía de una vivienda de la calle Sostenes Rocha se volvieron insoportables. En este predio entraban y salían desde hace 10 años 2 hombres con botas y mandil de carnicero que decían ser taqueros en la zona de Tacuba, en la Ciudad de México. O sea, ellos eran los taqueros. Ajá. No manches, ok, ajá. La sospecha se hizo mayor debido a que notaron una gran cantidad de perritos que había en el inmueble, sumado al incremento de animales desaparecidos en la zona. No manches, se pasa. Al menos se hubieran ido a otro lado. Ajá. Sí, entonces, hasta eso, de hecho, sí es cierto. Si vas a hacer todo desmadre, pues no te robes los perros, el perro del vecino, o el perro de enfrente, o el callejerito que está a la vuelta de la casa. O sea, obviamente la gente se iba a dar cuenta. No, los vecinos declaran, no nos hicieron caso, nos mandaron a la fiscalía de Tlalnepantla, nos dijeron que no, que ahí es federal, que no se puede hacer nada.
que fuéramos a Protección Civil. Entonces era un desmadre, los mandaban de un lado a otro. Es que no hay así como un que... departamento, un lado. Creo que ya hay algo de bienestar animal, pero no es como que lo apliquen acá. Entonces, y eso sucede hasta aquí en Chetumal. Por ejemplo, cuando encuentras un animalito, ¿a quién? Llámale a los bomberos, no, habla al zoológico, no, que Protección Civil, que no sé qué. Y en una situación así como de perritos, ¿a quién le hablas? Ajá. tú llamas porque según hay una línea para que llames que es de bienestar animal y nunca te contestan o te dicen, sí, ya vamos, o tu folio de seguimiento es y de ahí no pasa, Sí, ese es el problema. Y luego aquí la gente ellos no sabe. estaban echando la bolita. Ninguno se declaraba. Ve con ve con otro, ajá. Exactamente. El caso es que Protección Civil sí llegó, Okay. pero pues al fin y al cabo no hicieron nada. Para que las autoridades hicieran caso de la posible situación de los tacos de perro, un grupo de personas se manifestó el pasado 19 de abril en la vía López Portillo. Entonces salió la gente a echar desmadre, a hacer bulla, para que se dieran cuenta, para que fueran a investigar, para que los tomaran en serio. Es lo que comentábamos de las redes sociales, de hacer bulla, lo que antes no se podía hacer. Cuando la Fiscalía Regional acudió al inmueble, encontraron cerca de 40 animales en condiciones insalubres. No manches. También hallaron ropa, basura, costales, restos de sangre y tambos con ácido muriático. Deshacían sus huesos, ¿o no? ¿Sí? Como en Breaking Bad. Una parte de los huesos lo deshacían, porque imagínate, tenían que deshacerse de todo, pues del rastro, de la mayoría de los rastros. Los huesitos de los perritos. Las autoridades de seguridad detuvieron a 2 personas que se identificaron como Julio César y Jorge. ¿Sí? Ellos fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán, donde enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad. El descubrimiento de osamentas y rastros de sangre se suman a los huesos de perro encontrados en el predio invadido por los presuntos taqueros. Estaban invadiendo, ok, bien. Ajá. Indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. Mientras tanto, los detenidos continúan en prisión, indicó la Fundación del Mundo Patitas en sus redes sociales. Mundo Patitas, yo los he escuchado. Mundo Patitas. Sí, en Facebook. Sí, entonces hubo un montón de gente que comía tacos de perro, esos tacos de 2-3 pesos en Ciudad de México. Y los miércoles de a peso. Y los miércoles de a peso hemos visto tacos de 2 pesos, de 2.50, de a peso. No, son de dudosa procedencia. No los coman si no quieren morir en el intento. Pero sí, o sea, obviamente llevaban años, hasta eso, llevaban 10 años ya viviendo ahí. Pero qué bueno que los vecinos se pusieron las pilas, hicieron todo para que les tiraran su negocio y salvaron a los perritos. Y pues al final y al cabo, pues sí, están rescatando perritos, 40 perritos, que ahora obviamente pues tienen que ser, pues apoyarlos, tienen que tratar de darles un hogar. Ajá, pero es difícil, es muy difícil, pero pues ojalá y sí lo logren. Sí, de hecho todavía dijeras, pues los alimentaron, les dieron de comer, los trataron bien, pues como un criadero de cualquier otro animal, ¿no? Pero no, los tenían en malas condiciones, carne de mala calidad. Así es. Pero bueno, esa fue la última nota que teníamos para el día de hoy. Entonces con esto cerramos el episodio de hoy. Te agradecemos mucho, Sara, los comentarios que nos hiciste. No, gracias a ti por hacer que cambiara a Cheng hoy, ¿es cierto? No, gracias por invitarme regresará hoy. Próximamente. Gracias por invitarme hoy. Espero que hayamos aprendido algo. Está muy crazy el mundo. Sí, el mundo está loco. Sí. Una película muy famosa de hace años. Y es desde hace mucho tiempo todo esto. Pero estuvo todo muy interesante. Estuvo chido. Lo mismo, gracias a ustedes por vernos, por escucharnos. Ya saben que nos pueden escuchar pues en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify, en su plataforma de podcast favorita. Y nos despedimos. Hasta luego, pasen buenas noches. Buenas noches.